A ver, pensemos por un momento en algo tan cotidiano como entrar a una habitación a oscuras y encender la luz, o escuchar el ruido sordo de una máquina industrial arrancando de golpe. Es una locura si lo pensamos, ¿verdad? Damos por sentado que con solo pulsar un interruptor o conectar un cable, el mundo simplemente funciona. Pero detrás de ese pequeño gesto diario hay una obra maestra de la ingeniería, una red gigantesca que, literalmente, nunca duerme. Así que en esta explicación vamos a desarmar ese misterio y a entender exactamente cómo viaja y se transforma la energía hasta llegar a nuestras manos. Vamos al lío. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta que va a guiar todo nuestro análisis de hoy. ¿De dónde viene realmente esta energía? Porque la electricidad no aparece por arte de magia en la pared, nada de eso. Aunque no podamos verla y nos parezca un concepto súper abstracto, su origen es algo completamente físico y tangible. Para entender de verdad la escala de lo que mantiene viva nuestra sociedad, tenemos que ir al principio de todo. Bueno, para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta. Veremos el origen de la energía, por qué usamos tres fases, cuál es el papel del cable neutro, el viaje increíble que hace hasta nosotros, la diferencia entre monofásico y trifásico y, para terminar, algo absolutamente crucial, la seguridad y el respeto eléctrico. Empezamos con el punto número 1, el origen de la energía, de mecánica a eléctrica. Vale. Todo arranca en una central eléctrica. Da igual si es nuclear, hidroeléctrica o de ciclo combinado. Todo empieza con un movimiento mecánico bestial. Imaginemos una turbina gigantesca movida por vapor a altísima presión. Esa turbina hace girar una pieza llamada rotor, que en el fondo no es más que un electroimán enorme. Al dar vueltas a unas velocidades de vértigo, su campo magnético va barriendo unas bobinas de cobre que están fijas a su alrededor, en lo que llamamos el estator. ¿Y qué pasa entonces? Pues que ese campo magnético interactúa con los electrones del cobre, obligándolos a moverse de un lado a otro. Y ya está. Eso es, en esencia, la corriente alterna. Hemos convertido puro movimiento mecánico en un flujo eléctrico. Es física en estado puro. Pero, ojo, este vaivén frenético de electrones no va a lo loco. Crea una onda matemática perfecta que sube y baja unas 50 o 60 veces por segundo, dependiendo de las normas de cada país. Es lo que conocemos como los famosos 50 o 60 hercios. Hablamos de una entrega de potencia rapidísima. Ahora bien, aquí hay un problema. Si solo tuviéramos una de estas ondas, la energía caería a 0 voltios decenas de veces por segundo. Para encender una bombilla en el salón apenas lo notaríamos, pero para mantener en pie toda la industria moderna, tener la potencia cayendo a 0 continuamente es una ineficiencia brutal. ¿No nos sirve? Y así llegamos al punto 2. ¿Por qué usar tres fases y cómo evitamos esas caídas a cero? Pues bien, frente a este problema de las caídas de tensión, los ingenieros idearon una solución brillante, el sistema trifásico. En lugar de hacer un generador con una sola onda, meten tres conjuntos de bobinas en el mismo estator. Así, cuando el imán central gira, produce simultáneamente tres ondas de corriente alterna en tres cables distintos. Pero el verdadero secreto, la genialidad del diseño, es que estas tres ondas no van a la vez, sino que están ligeramente desfasadas y se superponen continuamente. Y aquí, la magia geométrica está en un número exacto. 120. Las tres bobinas se separan dentro del generador por exactamente 120 grados. Esta disposición asegura que el suministro de energía nunca, jamás, se desplome. Cuando una de las ondas está perdiendo fuerza y va cayendo hacia cero, otra de las ondas ya viene subiendo y está en su pico máximo. Siempre hay alguien tirando del carro. Para que nos hagamos una imagen mental más sencilla, imaginemos que estamos intentando empujar una rueda de piedra pesadísima. Hacerlo con una sola fase es como una sola persona dándole empujones bruscos y agotándose. Pero el sistema trifásico es como tener a tres personas alrededor de esa misma rueda, empujando por turnos en una sincronía perfecta. El resultado es un empuje constante, redondo y muy suave. Y claro, para mover motores industriales enormes y mantener la red eléctrica de un país entero estable, ese flujo continuo es absolutamente vital. Pasamos a la sección 3, el papel del cable neutro, nuestro camino de retorno. A ver, fijaos en esto porque es interesantísimo. Si cogemos los finales de esas tres bobinas que están separadas en el generador y los unimos en un único punto central, ocurre algo increíble. Como las tres fases están desfasadas esos famosos 120 grados, sus corrientes se anulan entre sí justo en ese punto de unión. El resultado matemático es un punto de referencia de exactamente 0 voltios. A esto en ingeniería se le llama conexión en estrella. Y de ese mismísimo centro a 0 voltios es de donde sacamos el famoso cable neutro, el típico cable azul que vemos en los cuadros eléctricos. En la práctica, este neutro funciona literalmente como una autopista de retorno para mantener la red equilibrada. Porque en el mundo real el consumo no es perfecto, igual un vecino enciende el horno y otro no, así que una fase lleva más carga que otra. El neutro permite que esa energía sobrante vuelva sana y salva al transformador cerrando el circuito.
Pero lo más útil para nosotros es que si medimos la diferencia de potencial entre cualquiera de esas tres fases potentes y este cable neutro de teravoltios, conseguimos al instante una tensión mucho más manejable, como los clásicos 230 voltios que usamos en cualquier enchufe de casa. Cuarto punto de nuestra ruta: el viaje hasta nosotros, de la alta a la baja tensión. Claro, una vez generada, esta energía tiene que viajar, a veces cientos de kilómetros. Nada más salir de la planta, pasa por unos transformadores que disparan el voltaje a cientos de miles de voltios. ¿Por qué una barbaridad tan grande? Pura física. Al subir tanto la tensión, la corriente baja muchísimo. Así evitamos que los cables de las torres de alta tensión se fundan por el calor y no perdemos energía por el camino. Luego, cuando esta autopista eléctrica se acerca a nuestras ciudades, entra en subestaciones que van bajando el voltaje poco a poco por seguridad, hasta meterlo en la red urbana y finalmente dejarlo en la pared de nuestra casa. Es sencillamente una obra maestra de la logística. Sección 5. Monofásico frente a trifásico. Hogares contra industria. Básicamente en casa tenemos unas necesidades energéticas bastante contenidas. Por eso nos basta con la sencillez del sistema monofásico. Nos llega una sola fase y un neutro. Con eso tenemos el voltaje perfecto y seguro para encender el ordenador, la tele y las bombillas. Sin embargo, una fábrica pesada, un centro comercial o un taller grande juegan en otra liga. Ellos reciben alimentación trifásica, usan las tres fases a la vez más el neutro para conseguir voltajes mucho más altos y poder arrancar motores gigantescos aprovechando ese empuje constante y sin tirones que veíamos hace un momento. Y por último, la sección 6. Seguridad y respeto eléctrico. La naturaleza invisible de la energía. Aquí hay que ponerse serios por un momento porque necesitamos una perspectiva realista. La electricidad es una fuerza descomunal y lo peor de todo es completamente invisible. No hace ruido, no huele y no tiene color. No te va a avisar antes de causar un desastre. Un cable pelado o una mala instalación pueden tener consecuencias trágicas, desde una electrocución o un paro cardíaco para una persona hasta mandar a pique toda la línea de producción de una fábrica. Un motor se puede quemar por perder una fase o un neutro roto puede desequilibrar todo y provocar un incendio eléctrico gravísimo en cuestión de segundos. Por eso, el mensaje clave aquí no es tenerle un miedo paralizante, sino un respeto profesional absoluto. Al final, nos relacionamos con todo este poder apoyándonos en la ingeniería de protección. Hablamos de sistemas de puesta a tierra que desvían cualquier fuga al suelo para salvarnos la vida, disyuntores mecánicos superprecisos que cortan la corriente en milésimas de segundos si algo falla, y un mantenimiento hecho estrictamente por profesionales. Es la única forma sensata y segura de domar algo tan inmenso. En fin, para cerrar esta explicación, creo que vale la pena detenernos a pensar en esto. Todo este entramado mundial, desde la brutal fuerza del vapor moviendo una turbina, pasando por la danza matemática de los 120 grados de las fases hasta los transformadores de nuestras calles, es, sin duda, una de las máquinas interconectadas más grandes y fascinantes que la humanidad ha construido jamás. Y convivimos con ella cada día sin verla, asumiendo que al darle al botón la luz se encenderá. Pero ahora ya sabemos que no hay magia, hay física pura, hay magnetismo y hay una ingeniería espectacular